Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, suscríbete al canal, seguirme en mis redes sociales en la descripción y únete al servidor de Discord. Ahora sí, Demon Spirit Seed Manual, resumen en 10 minutos. Todo comienza la vida del protagonista Xuan-Ding, un otaku friki amante del anime de Donghua, que se estaba por ir de viaje a un parque temático de donguas, pero cuando cruzó la puerta del aeropuerto fue teletransportado a otro mundo inmediatamente, pero no se dio cuenta porque iba con los ojos cerrados disfrutando de su música. Cuando llegó ahí, inmediatamente se dio cuenta de que estaba en otro mundo, ya que ni bien llegó había gente con poderes mágicos, dragones y demás. Enseguida pensó que iba a ser el protagonista de un típico isekai, lleno de mujeres y rechetado, pero cuando fue a una escuela de magia y tocó la piedra para ver su capacidad física, esta mostró un hilo verde. Eso significa que el protagonista tenía una pequeña, pero mínima, pero insignificante afinidad para las plantas. Entonces se puso re triste y no sabía qué hacer con su vida, pero este viejito buena onda le dijo para trabajar con él de jardinero de la escuela y el protagonista termina aceptando. 2 semanas después de haber aceptado el trabajo, el protagonista se encontraba en el jardín y de ahí se escuchaban algunas voces desde el bosque cercano. El protagonista se acerca a chusmear y ahí estaban 2 pibes limpiando a una chica con cara de mala, pero el protagonista hace un insignificante ruido y lo descubren y lo salen corriendo, y cuando lo atrapan, la chica le dice que si comenta algo de lo que vio, no la contaría más. También en la noche, cuando el protagonista estaba hablando con el viejito, este nos cuenta de que hace mucho tiempo existieron las hadas y de que él pasó toda su vida buscando una y que al final sí la terminó encontrando, pero esta estaba sellada dentro de una semilla. El protagonista entusiasmado se la pidió y el viejito tan amable se la dio felizmente. Al día siguiente el protagonista probó con todo lo que pudo para germinar la semilla y al final se dio cuenta que según los animes que él había visto, la semilla tendría que germinar con un pacto de sangre. El prota se corta la mano y le pone de su sangre, pero igualmente no funcionó. Frustrado se fue a caminar al bosque y ahí estaban los chicos del otro día simpiando a la chica mala, pero en esta vez la chica mató a ambos y el protagonista recagado salió rajando, y cuando pensó que la había perdido, la tenía atrás. Y ahí el protagonista muere. Rayos, comenzó a llover. No, señor, no está lloviendo. Claro que sí. Sí, tienes razón. O no tanto, porque el hada al final se dispone a salir del sello y mata a la chica mala y todos felices. Pero el hada que salió de la semilla era una que en la vida pasada del protagonista le había roto el corazón y la había convertido en hada. Porque sí, las hadas en este donghua no nacen siendo hadas, sino que son chicas con grandes aptitudes convertidas en una. Esta chica pelirroja intenta atacar al protagonista, pero el daño que le hacía lo recibía ella misma por el pacto que habían hecho anteriormente. En ese momento llega la directora y le da el manual de hadas que había encontrado. Ella se lo da a cambio de que empiece a estudiar en la academia donde lo habían rechazado totalmente, pero como el libro le servía termina aceptando, y también que si se encuentra más sucubos como la chica de hace unas horas, él se tenía que hacer cargo. Y además de todo esto, la directora le termina dando 2 semillas más de hada. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque se le cantó en el orto. ¿Qué? Al día siguiente el protagonista llega a la academia y todos los pibes lo trataban mal por ser tan débil. Uno de esos le da un pedazo de piedra mágica como la del principio y esta se parte en 1000 pedazos. Ya que el protagonista, al ser dueño de nada, sus poderes se terminan combinando. Y también en ese momento algo controla al protagonista y este encara a la chica más popular de la clase. Nos van, qué galán. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Bueno, eso pasó porque el libro que la directora le había dado al protagonista tenía conciencia propia, y ya que tenía conciencia propia también tenía el poder para controlar al protagonista. Después de eso, como primera clase del día tienen educación física o algo así, y el pie pendejo que le había tirado la piedrita al protagonista le dice al profesor de que si podían tener una lucha ellos dos, y el profesor termina aceptando, y como el prota controlaba poco las plantas, le terminan ganando. Mientras este se encontraba desmayado, tuvo un sueño donde la pelirroja era pequeña y él la terminaba cuidando. Después de eso se levanta del sueño y el grimorio le dice que esos eran recuerdos de ella cuando era humana. En ese momento 2 sucubos llegan a la enfermería y se comen a un pibe que estaba cerca del protagonista, y además de eso llega un guardia real diciendo que el protagonista sería su próxima víctima. La noche, mientras el protagonista se comía un ramen, se dio cuenta de que afuera de su casa había alguien espiándolo. Entonces abre la puerta sigilosamente y le encaja alta peña, pero era la princesa. ¿Qué pedo? Se ve que la princesa había sentido el olor del ramen y había ido hasta ahí para ver qué era.
El protagonista, ya que no la podía dejar tirada afuera, la entró para adentro y la acostó en su cama, pero el protagonista le dio sueño y se terminó acostando a su lado. La princesa, cuando despertó, lo agarró trompadas porque pensó que la había secuestrado, pero el protagonista le da un ramen y se calma. Hay un momento en tu vida que te das cuenta cuando una persona es bien pero bien mongólica, y esta princesa lo es. En ese momento de la nada llegan las sucubos de hace unas horas y rompen toda la casa del protagonista. Por suerte para el protagonista, logra atraparlas y salir corriendo al bosque. Hace que la princesa se esconda en los arbustos y sale el hada pelirroja. Se madrea a los sucubos, dejándolos bastante pero bastante heridos. Pero en ese momento llega el caballero real y resulta que estaba repolenta, ya que el hada no le podía ganar, pero el grimorio se le ocurre entrar a los recuerdos del hada para así desbloquear completamente sus poderes, pero para hacerlo necesitaba bastante poder mágico, y el poder de la princesa justamente era otorgar poder por cierto tiempo, y el prota la terminó chantajeando con un año de ramen, y esta terminó aceptando, y así el protagonista entró a los recuerdos del hada nuevamente. Pero cuando ya era grande y trabajaba de asesina para poder vivir y sobrevivir en esta ciudad de matones y chorros. En este recuerdo podemos ver cómo la chica fue traicionada por un hombre que tenía la misma alma que el prota, ya que ella se enamoró de él, pero este simplemente quería que se convirtiera en un hada, y al final terminó siendo así. Después vemos como el alma de la chica se encuentra atrapada todavía, ya que era su dueño Xuan Ding. Este piensa y piensa cómo liberarla, y se da cuenta de que la única manera es matando su alma para así terminar el pacto, y aunque parezca ilógico, lo termina logrando. El hada se da cuenta de que no es malo, y cuando vuelven a la realidad se hacen uno, y no estoy hablando de que mojó la salchicha, se hacen uno ya que se hicieron una fusión y le rompen el culo al caballero. Es basura. ¡Que se armen los putazos! Fight her. ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? Entonces llega la directora y le da las otras 2 semillas de hada que le había dicho anteriormente. Al día siguiente, el hada pelirroja y la princesa se anotan a la misma clase que el protagonista, y como se nota que se conocían, la clase lo odia más al prota. Pobre cosita fea. A la noche el protagonista tiró las semillas de flor de loto al río y a la otra la dejó bajo la luna para ver si germinaban. Esperó y esperó hasta que una noche de luna llena la semilla germinó, y de esto una hermosa hada salió. Aquí tienen que prestar mucha atención porque si no, no van a entender una mierda. Cuando esta hada de flor nació, no tomaba al protagonista como que era su amo, pero enseguidita nació esta hada que sí tomaba al protagonista como amo, y esta hada de flor la tomó como que ella era su hermana o algo así. Y para no llevarse mal con ella, también decidió tomar al protagonista como su amo. Al día siguiente en la academia, la directora de la escuela lo terminó echando al protagonista, ya que gente muy pero muy poderosa venía por él. Entonces así el protagonista se abrió paso para seguir en su búsqueda de nuevas hadas. Cuando llegaron a un río cercano, se encontraron a un dragón gigante, y como todo el reino sabía que él era el dueño de las hadas, lo retó a un duelo. Ambos pelearon hasta el cansancio, pero al final el protagonista terminó ganando. De ahí se van al hotel de Wu Shang, donde un hombre con cabeza de toro los termina atendiendo, y este mismo hombre a la noche nos cuenta de que este lago era conocido por tener 1000 flores de loto, pero una noche, trágicamente, todas y cada una se marchitaron. Ni bien el hombre toro contó esa historia, el hada rosada se puso bastante rara y hasta quiso atacar al protagonista, pero en ese momento la gente que quería matar a la princesa y atrapar al prota llegaron y se armaron los vergazos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Cuando el protagonista estaba peleando con el dragón bajo el agua, este libera una roca, liberando así un sello, siendo así enviado a los recuerdos del hada de loto cuando ella era humana. Y bueno, acá van a tener que prestar atención nuevamente porque si no tampoco van a entender un choto. En esta historia tenemos a 2 hermanas, Jay Jay y Mei Mei. Ellas eran 2 hermanas que se querían mucho, pero un día en el lago, Jay Jay se cayó y Mei Mei la rescató. Lo único malo fue que esta quedó gravemente enferma, teniendo una enfermedad terminal. Por eso Jay Jay siempre va a buscar medicina para su hermana pequeña. Y de acá en adelante no se entiende una mierda lo que puta pasó, así que se lo voy a explicar lo mejor que pueda. La vida pasada del protagonista y Jay Jay hicieron un plan para que Mei Mei se convirtiera en hada y así pudiera curar su enfermedad. Lo único que sí es que necesitaban un sacrificio
sacrificio y por eso hicieron que Mei Mei sintiera celos de su hermana y quisiera matarla. Y al final sí terminó siendo así. La vida pasada del protagonista le dijo a Mei Mei que la única forma de traer a su hermana de vuelta sería convirtiéndose en hadas y siendo hermanas de Loto. Pero lo que pasó es que Jay Jay nunca despertó. A todo esto, en una gran agonía, Mei Mei decidió borrar sus recuerdos y cuando el protagonista la invocó, por eso trataba como hermana a la otra hada. El protagonista intentó cambiar ese destino y que Jay Jay no muriera, pero al final era lo mismo porque simplemente era un recuerdo. Lo que sí logró conseguir fue la aceptación del hada de Loto. Por eso cuando volvió a la realidad pudieron hacer la fusión nuevamente, pero esta vez con esta chica. Y se cagaron a trompadas a todo el mundo, pero al ver que el caballero era demasiado fuerte, el hada pelirroja se agregó también a la fusión. Y así el protagonista quedó súper roto y le rompieron bien roto el orto al caballero de mierda. Aunque al final terminó escapando por la princesa de mierda. Mei Mei se hizo la guardiana del lago así podría cuidar la tumba de su hermana. Y el protagonista siguió su camino buscando hadas. Y yo soy Hiroka Senpai y nos vemos en el siguiente video. とわからよ